Suspendir su declaración. Inicio grabación para que se pueda continuar con la sesión programada para el día de hoy. Adelante. Sí, gracias. Muy bien, vamos a terminar este módulo tercero de este curso de 4 meses. Ya casi estamos en la parte final. Y bueno, el día de hoy terminamos el tercer módulo, incluyendo la evaluación, ¿no? 8:40. Bien. Bien, entonces voy a mostrar mi pantalla para ver lo que toca. Bueno, en esta oportunidad, pues, no hay preparado un PowerPoint, porque esto es más práctico, ¿no? El tema que toca hoy es el uso del Word para la presentación correcta de manuscritos y la revisión. Entonces, directamente vamos a ir a un documento Word. Bueno, un documento Word, si lo abrimos en blanco, pues vamos a tener esto, ¿no? Esta clase es un tanto corta y el resto de tiempo antes del examen lo vamos a dedicar a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto, ¿no? En este módulo. Entonces, bueno, vamos viendo. Este es el Word. Obviamente va a depender también de la versión que se tenga instalada. Esta es la versión del Office 365, que tiene, yo creo que las versiones anteriores también tienen las funciones que vamos a ver aquí. Por eso que no encuentro que haya problemas, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver, no creo que alguien tenga ya versiones muy antiguas, ¿no? Muchos se acordarán de repente que existían versiones, antes el WordPerfect o el Word mismo, pero en versiones pasadas, 2010, ahora se maneja ya más 2013, 2017, ¿no? O 2016. Entonces, el Word es uno de los software más utilizados para redactar y enviar los documentos. Claro que cuando uno elige una revista donde publicar, tiene que ver y leer bien las instrucciones de la revista, porque podrían haber diferentes requisitos que se pidan, ¿no? Por ejemplo, algunas revistas no necesariamente piden el Word, sino, por ejemplo, otro software como el LaTeX para algunas áreas del conocimiento, ¿no? O algunas dan opciones, ¿no? Algunas trabajan con plantillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las plantillas están colgadas en las páginas de instrucciones para autores, y esas hay que descargarlas y usarlas como modelo, ¿no? Para que en función de esa plantilla, pues, se redacten en los artículos, ¿no? Hay muchas revistas de algunas editoriales que trabajan en función de plantillas. Entonces, ahí hay que ser un tanto estricto, ¿no? No sé si por aquí tengo una plantilla de alguna... sí, me parece que es una plantilla. A ver, voy a abrirlo. No, esta no es una plantilla, pero sí hay revistas que manejan plantillas y solamente es descargar y adaptar los artículos a la plantilla, ¿no? A ver. No. Bueno, no vamos a trabajar ese tema de plantilla, solamente quería que lo vean. Pero cuando se trata de plantillas,
A veces el problema es que los autores, como no saben manejar bien el Word, pues cometen muchos errores. Y la plantilla resulta siendo a veces un problema para los autores, ¿no? Entonces, voy a mostrar una que manejamos nosotros en algunas revistas, porque sí es importante también ver, digamos, cómo en el caso de plantillas uno debería hacer el trabajo de colocar su artículo. Entonces, voy a abrir una que usamos, por ejemplo, en Agroindustrial Science. Aquí está. Pues lo vimos también en una... A ver, apaguen sus audios, algunos están repasando, parece, para el examen. Ahí, por ejemplo, ¿no? Esta es una plantilla. ¿Qué significa? Que el que quiere enviar un artículo a esta revista tiene que respetar el formato establecido en esa plantilla. Por ejemplo, se dice, aquí se coloca el título del manuscrito presentado en la revista, para la revista. ¿Qué significa? Que el título debe estar en ese formato. ¿Cuál es el formato? Arial Narrow, tamaño 14, en negrita y centrado. Eso se tiene que respetar, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene su artículo en un formato como este de aquí y quiere enviar a esa revista que le está dando una plantilla, selecciona, copia, y una vez que trae la plantilla, selecciona y no lo copia y pega, sino más bien tiene que hacer un pegado especial, ¿no? Pegado especial sin formato. Cuando yo hago ese pegado, lo que estoy haciendo es sin el formato del documento del que viene, ¿no? Se va a colocar el texto que estoy copiando en el formato de la plantilla. Entonces, vean que el formato, cuando coloco un pegado especial sin formato, se refiere a sin tomar el formato de donde estoy copiando. Entonces, si ustedes ven aquí, el texto de dónde viene, está en Times New Roman tamaño 12. ¿No? Entonces, cuando yo copio esa parte del texto en una plantilla, luego tendría que colocar o copiar como especial sin formato, ¿no? Entonces, pegada especial sin formato. De tal manera que al no copiar el formato del documento de donde viene, se va a mantener el formato de la plantilla. Entonces, esa es la clave y copiar sección por sección. No quieran copiar todo el documento copy y pega, ¿no? Eso no va a hacer que respeten la plantilla, ¿no? Entonces, el título en inglés, lo mismo, ¿no? Tiene otro formato, es el Arial Narrow, tamaño 13 y sin negrita, ¿no? Entonces, si hay un título que hay que traducirlo y llevarlo al inglés, en este caso el título está aquí en inglés, pues lo mismo, ¿no? Copio de dónde viene, pegado especial, sin formato, y ya está. Por ejemplo, vamos al resumen, ¿no? El resumen tiene que ir aquí. Entonces, lo que voy a hacer del documento, de dónde lo tengo, pues copio el resumen. Hay dos formas, ¿no? Yo podría copiar también control C, control V. A veces es mejor hacer eso en algunos casos, por ejemplo aquí. En este caso existen varias palabras que están en cursiva, ¿no? Entonces, si yo coloco sin formato, y lo voy a hacer, voy a colocar aquí, así como hemos colocado el título, copiar, pegar, sin formato, ¿qué me sale? Las cursivas desaparecieron, ¿no? Desaparecieron. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Bueno, nuevamente seleccionar las palabras que están en cursiva y colocarlas. Ya sería eso un doble trabajo. Entonces, aquí en estos casos, pues, tal vez sí convendría copiar y pegar, es decir, control C, control V. Por ejemplo, voy a colocar control V, pero sabiendo que esta
el formato que tiene que ver aquí en resumen es Arial Narrow tamaño 10. Entonces, ese formato lo tengo que colocar, ¿no? Entonces, miren, Control B, se mantiene el formato de donde viene, Tiny Roman, tamaño 12, pero ya sé que el formato para esta revista en la plantilla es otro, ¿no? Arial Narrow, busco Arial Narrow, y el tamaño era, vemos aquí, 10, ¿no? El tamaño 10. Entonces, el tamaño 10. Vean que en ese caso yo mantengo los o las cursivas. Entonces, lo importante es respetar el formato de la plantilla, porque ahí fallan muchos autores. Cuando nosotros recibimos artículos aquí, por ejemplo, en esta revista que tiene una plantilla, hay muchos defectos. Los autores parece que copian y pegan y se elimina esta línea, se elimina, se hacen más espacio y no respetan la plantilla. La plantilla justamente, cuando una revista científica da una plantilla, es para que se respete todo lo que dice ahí. Y en el formato, en el tipo de letra, en el estilo que se está colocando, ¿no? Entonces, es muy importante porque si mantenemos ese formato y vamos copiando parte por parte, pues el artículo va a quedar conforme lo requiere la revista, ¿no? Porque cuando copio grandes párrafos o textos enteros, prácticamente se eliminan a veces incluso los encabezados, se eliminan los pies de páginas, y así lo envían a la revista y eso hace de que los artículos pues sean rechazados también, ¿no? Porque no cumplen o el estilo colocado en la plantilla, ¿no? Además que la plantilla generalmente van dando instrucciones también. Te dice que debe ir en cada sección, entonces uno tiene que respetar y leer lo que dice en cada sección. Entonces, por ejemplo, voy a copiar una tabla, ¿no? Voy a copiar una tabla, aquí me da un formato de tabla. Quiere decir que cuando yo coloque una tabla aquí, tiene que tener este mismo formato y este mismo fondo. ¿Cómo sé o cómo coloco el fondo, ese fondo, a una tabla que yo traigo de otro lado? Por ejemplo, aquí vamos a ver si hay alguna tabla. Aquí hay una tabla, ¿no? Esta tabla que es un tanto extensa. Pero también las revistas, muchas veces, como aquí dice, en el caso de que la tabla, por aquí debe estar, pero se dice, ¿no? En el caso que la tabla no se pueda colocar en ese formato, pues colóquelo al final o envíenla en un documento aparte. También es posible, pero vamos a ver que sí podemos colocarlo aquí. Voy a colocarlo aquí, aquí lo voy a copiar. En este caso, cuando yo copio una tabla, sí le tengo que colocar Control B. Es decir, en este caso, estoy seleccionando la tabla, ¿no? Y con Control C, o también aquí, clic derecho, copiar, y lo tengo que llevar. Si yo coloco y lo copio sin formato, solamente se va a copiar, ¿no? No se va a copiar toda la tabla. Es decir, se van a copiar solamente los datos. Entonces no sería, ¿no? En este caso sí sería Control B, o en todo caso, pegar simplemente, ¿no? De esa forma. Entonces ahí solamente se pegó. Pero ven que, siendo de que en este caso hay dos columnas y no se vería bien, porque no alcanzaron todos los datos ahí. Una forma es ver si colocando un poquito más pequeñito se ve, y si no, ya es muy ancha la tabla y tendría que colocarlo aparte. O si manejo bien esto, pues, por ejemplo, aquí lo que debería hacer es colocar, pues, la tabla, su título, y todo eso colocarlo, seleccionar, ¿no? Seleccionar todo esto, sería hasta aquí, y colocarlo en disposición en una sola columna, ¿no? De tal manera que tendría
esta tabla ya, digamos, vista de una forma, no necesariamente en doble columna, porque eso se debe hacer en estos casos, o enviarla por separado, ¿no? Pero esto es posible de esta forma. Entonces ahí, de esa forma que ya se vea todo, pues le podría dar ya un mejor formato, de acuerdo a cómo me da la plantilla, ¿no? Por ejemplo, la plantilla me dice que el contenido de la tabla tiene que estar en Arial Narrow tamaño 10. Entonces lo mismo, ¿no? Coloco aquí, selecciono Arial Narrow y el tamaño 10. Ahora, también aquí está en espacio simple. Entonces aquí también me voy aquí a donde está el espaciado, párrafo, espacio 1, y elimino también los interlineados que podría haber a 0. ¿No? Entonces, ahora, las tablas a veces también vienen con un formato preestablecido y es importante, si vemos aquí, en esta tabla, pues básicamente todo está en espacio simple, sin interlineados, ¿no? Y también si colocamos clic derecho, propiedades de tabla, vemos que está de esta forma, ¿no? Entonces, todas esas formas podríamos imitar, ¿no? Para que quede lo más parecido posible, ¿no? Podríamos hacer arreglos, por ejemplo, ahí, ¿no? Y eliminar, en estos casos, pues, yo podría colocar de repente un espaciado menor para que quede lo más parecido posible. En el caso del color, si yo en la plantilla selecciono la tabla, ¿no? Y luego me voy aquí a esta opción del relleno, el relleno de la tabla, que está aquí en párrafo, ¿no? El relleno, ahí veo el relleno, el color. Entonces está en esta columna azul en el segundo nivel. Entonces ya sé, incluso lo puedo seleccionar para que quede grabado, porque eso me permite ver aquí, pero cuando lo selecciono queda grabado, entonces yo puedo también aquí simplemente seleccionar la tabla, la que he colocado, y copiar ese fondo. Por otro lado, también la plantilla me está diciendo de que hay solamente 3 líneas, ¿no? Entonces tengo que imitar todo lo que sea necesario y posible para que el artículo vaya, pues, de acuerdo a cómo está la plantilla, ¿no? Entonces, en este caso, pues, voy aquí, donde están los bordes y las líneas, pues elimino todos los bordes y solamente coloco superior, inferior, selecciono el encabezado, bueno, en este caso sería todo esto hasta aquí. Incluso podría colocar estas líneas intermedias, esto es válido, y quedaría de esa forma, ¿no? Aquí parece que hay 2, aquí lo puedo juntar, combinar, y quedaría de esa forma. Entonces vean que eso ya es una tabla que sería en el estilo y en la forma como está en la plantilla, ¿no? Entonces no se trata solamente de copiar y pegar, sino se trata de colocar los elementos, tanto texto, tablas y figuras, en el formato que la plantilla especifica, ¿no? En el caso del título de la tabla está con Arial Narrow 10 y en negrita. Entonces lo mismo, ¿no? Arial Narrow 10 y en negrita. Y el título está en también 10, pero ya no negrita, ¿no? Entonces, de esa forma, coloco también ese elemento, ¿no? Llamado tabla. Si es figuras, pues las figuras son estáticas. Vean que en el caso de tablas, si aquí me dice que es formato editable, así lo tengo que colocar. Porque pasa de que algunos
lo que hacen es tomarle una foto a la tabla. Y la tabla lo colocan como una imagen. Eso no se debe hacer, ¿no? En todos los casos de envíos de manuscritos, las tablas tienen que estar en formato editable. ¿Qué significa eso? Que si se quiere cambiar algo aquí, pues se puede hacer, ¿no? A diferencia de las figuras, que son estáticas, ¿no? Solamente con un editor de imágenes se podría hacer cambios, ¿no? Entonces, esa es también la diferencia en cómo estos elementos, tablas y figuras, deben ser colocados. Bueno, entonces esto respecto a las plantillas. No sé si hay, a ver, alguna pregunta antes de avanzar. El profesor Luis Pola pregunta, ¿la segunda opción de adjuntar la tabla es aceptada por el editor, dado que cambie el formato? Bueno, en el caso de plantillas, uno tiene que ver si es que en la plantilla se especifican algunas condiciones para las tablas. A veces en la plantilla dice alcance las tablas en documento separado o coloque las tablas al final. Pero si hay plantillas, normalmente las tablas se deben colocar también dentro del texto, así como está aquí, ¿no? Pero yo sé que el formato cambia, pero uno tiene que imitar. Vean que aquí cuando he pegado esta tabla, pues era otro formato. Entonces, el autor lo que tiene que hacer es el esfuerzo de comenzar a adaptar su tabla para que se parezca al que se ha colocado como ejemplo en la plantilla, ¿no? Y si está ahí como ejemplo, significa que se puede llegar a tener una similar, ¿no? Similar en el sentido de las líneas, el color, ¿no? ¿No? Los elementos que pues, implican, ¿no? El estilo de la tabla. José Ángel Florián pregunta, ¿los artículos publicados en congresos internacionales? Sí, generalmente los congresos trabajan con plantillas. Porque, ¿qué pasa? Que cuando alguien trabaja una plantilla, lo que hace el editor o la revista o el proceeding, como el caso de los eventos, digamos, transfieren, ¿no? El trabajo de maquetación al autor. Porque el trabajo de maquetación implica gastos, ¿no? Las revistas que no piden, no utilizan plantillas, prácticamente una vez que el artículo se acepta, tiene que pagar o tiene que tener alguien que haga la maquetación, la edición de los artículos. Nosotros, en otra revista, Ciencia Agropecuaria, por ejemplo, prefiere hacer eso, ese otro modelo. No hay plantillas ahí, de tal manera que solamente se maqueta el artículo una vez que se acepta. Entonces, son diferentes modelos, ¿no? Lo importante es de que los autores lean las instrucciones para que sepan cuál es el modelo que tienen que seguir para publicar en una revista o en el caso de eventos en un proceeding, ¿no? Entonces, es más común, sí, cierto, en proceedings de eventos o de congresos internacionales. Tres columnas. No, es que aquí no se solicitan. Habría que saber también de que, y hay que diferenciar de que, si bien es cierto, el modelo está en tres columnas, no es que necesariamente alguien va a enviar su tabla con tres columnas, ¿no? Entonces, no es cierto eso, ¿no? Porque las columnas, las filas, lo va a definir el autor, de acuerdo a sus datos, ¿no? Va a haber tablas que son más extensas, ni siquiera van a entrar ahí de repente en una sola hoja y en otro, por ejemplo, supongamos que esta tabla sea más extensa y tengo que colocarla en una sola página y ya no en una hoja vertical, sino en una hoja, no en horizontal, sino en vertical.
No, al revés. No en vertical, sino en horizontal. ¿Qué debo hacer? Entonces lo que debo hacer es, por ejemplo aquí, me posiciono. Voy a colocar toda esta tabla en una hoja solita, pero en formato horizontal. ¿Qué tengo que hacer? Pues me posiciono antes de la tabla. Puede ser aquí, incluso en la hoja anterior, pero al final. Y voy a disposición. En disposición, yo tengo aquí la orientación. Y en orientación, horizontal. Si hago eso, pues todo se va a poner horizontal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En realidad no tengo que ir por este lado, sino más bien ir en esta flechita, ¿no? En esta flechita se va a abrir una ventana de diálogo donde hay estas opciones, ¿no? Una de ellas es la orientación, pero además de seleccionar la orientación, me dice, de aquí hay varias opciones. Esta sección quiere decir que va a ser todo el documento. Bueno, y todo el documento, esta sección, solamente esa parte donde está el cursor, o de aquí en adelante. La opción más correcta ahí es de aquí en adelante. De aquí en adelante, selecciono. Vean. Ahora, obviamente, a partir de ahí, todo está en ese otro formato. ¿Qué tengo que hacer después? Posicionarme nuevamente al final de la tabla. Vamos a colocar aquí, ¿no? Al final de la tabla, nuevamente lo mismo, en esta flechita, en disposición, y aquí vertical, y nuevamente de aquí en adelante, ¿no? Entonces, de esa forma, solamente la tabla elegida queda en ese formato, ¿no? Entonces, eso para tablas que son más extensas, que necesitan, pues, estar en ese sentido, ¿no? Ya no en vertical, sino en horizontal. Esto también es frecuente, ¿no? Para tablas que son más extensas. Entonces, no porque la tabla esté en 3 columnas, pues necesariamente todas las tablas que yo envíe a la revista tienen que estar así. No es, solamente habría que seguir el modelo o el estilo de las líneas y el color y la letra y el tamaño de letra. Eso es lo que hay que imitar. Profesor Roberto Rodríguez dice, esta plantilla es la misma para artículos de revisión. A ver, depende de la revista. Riesgo latente. Depende de la revista. La revista es la que hay que, la que va a decir, es la que... Con secreto militar. A ver, ¿quién está con el audio por ahí? Entonces, habría que leer... Ahí dice, ¿no? Es decir, aquellos necesarios para el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas, no va a ser la parte administrativa de las Fuerzas Armadas. Porque esas que no hacen otra clase. bajo ninguna circunstancia. Ya. Listo. Entonces, habría que leer las instrucciones para los autores. Normalmente, si hay plantillas, la plantilla es la única tanto para artículos originales como de revisión. Porque en algún lado va a decir, pues para artículos de revisión no va a haber esto, o sí va a haber. Entonces, pero el resto, si tipo de letra, espaciado, formato de tablas, figuras, paginación, todo eso, va a ser lo mismo. Solamente el artículo de revisión posiblemente cambie en el tema de los contenidos. Pero básicamente lo que hay que imitar es el resto, ¿no? El formato en sí. Pero siempre es bueno leer las instrucciones. Posiblemente hay alguna revista que cambie el formato para artículo de revisión. Entonces, eso lo tiene que decir, ¿no? En algún lado. Eduardo Romero dice un ejemplo de cómo trabajar las citas en APA utilizando este formato. Ya. Bueno,
habíamos indicado de que el Word pues tiene su propio gestor bibliográfico también, ¿no? Si vemos aquí referencias, ¿no? Vamos aquí a referencias. ¿No? En referencias, pues yo tengo la opción, o puedo trabajar con Mendeley, o puedo trabajar con el propio gestor, ¿no? Entonces, si es APA, pues suficiente sería con el mismo gestor, ¿no? Del Word. Entonces, ahora, obviamente tiene sus limitaciones. A diferencia del Mendeley, yo puedo agregar un PDF que voy a citar y me extrae la metadata. A diferencia del Word, que yo tendría que insertar la cita, ¿no? Entonces va a haber un trabajo adicional. Pero si se quisiera usar solamente el Word, por ejemplo, aquí voy a agregar una referencia, ¿no? Una referencia. Por defecto aparece el APA, aunque existen otros sistemas internacionales aquí, pero voy a colocar un artículo de Journal. Para facilidad voy a colocar Perico Palotes, ¿no? El título es La Alegría. El journal es ABC 2022, páginas 25 a la 35. Y algún campo, como ya lo vimos, que es importante cuando se citan artículos de revistas, es el volumen y el número, ¿no? Entonces, volumen 5, número 2. Listo. Entonces, vean, esto, digamos que esa parte corresponde a esa cita, ¿no? A esa cita de Palotes 2022. Y así, ¿no? Voy colocando de repente alguna otra información y voy a citar. Entonces, lo mismo, inserto cita. De repente, lo que voy a citar ahora viene de un libro. El autor es Pedro Infantes. El título es La Vaca Loca. Estoy inventando, ¿no? Por rapidez. 2019. La ciudad donde se editó el libro es Lima. La editorial es la UNT. Bueno, no sería, ¿no? Pero estamos inventando. Aquí también en el caso de libros podría haber volumen o no. País, sí, es importante, ¿no? Podemos colocar Perú. Páginas también podría ser importante, porque cuántas páginas tiene el libro, 560, ¿no? Y así. Entonces, ahí está. Es un solo autor, pueden haber más autores, pero estoy generando citas en función, estas citas obviamente estarían en otro lado, ¿no? No en la referencia bibliográfica, sino dentro del texto. Dentro del texto, de esa forma. Y ahora sí, podría colocar la bibliografía, ¿no? Ya habiendo tenido todas las citas en ese formato, pues, referencias, bibliografía, y genero la bibliografía, ¿no? Entonces me va a generar en un formato. Esto lo puedo eliminar y me quedo con esto, pero según aquí la plantilla me dice que esto debe estar en Arial Narrow tamaño 8. Entonces, negrita también, ¿no? Entonces, Arial Narrow, tamaño 8, en negrita, y ya está, ¿no? Entonces, ahí tengo la bibliografía en el formato estilo APA, que en este caso es la versión sexta, ¿no? Sexta versión, edición. Y la bibliografía generada automáticamente con el gestor del Word y en el formato de la revista, ¿no? Entonces es también posible eso, ¿no? En las mismas plantillas trabajar ese tema de las... Y no solamente puede ser, aquí lo hemos hecho con el Word,
Se puede hacer con el Mendeley también, ¿no? Lo mismo. Lo importante de las plantillas es que yo debo respetar el formato, el estilo, tipo de letra, si es negrito o no, espaciamiento. Esos aspectos son los que debo respetar. ¿Nos podría pasar ese formato para practicar? Sí, este formato ustedes lo pueden descargar. Eso también es importante decirlo porque a veces los autores no saben ni descargar las plantillas. Revistas Unitru. Lo voy a colocar el enlace para que ustedes lo descarguen. Vamos a... Bueno, yo sé porque estas son las revistas que estoy a cargo, ¿no? Sé que aquí, por ejemplo, en Agroindustrial Science manejamos plantillas. Voy a copiarle el enlace aquí de la revista. En esta revista manejamos una plantilla. En la revista Ciencia y Tecnología también se maneja una plantilla. En el Riol no sé. En revista médica no sé, habría que ingresar. Pero también en Siendo se trabaja con plantillas y todo se hace disponible en la web, ¿no? Entonces yo les alcancé ahorita un enlace de Agroindustrial Science, por ejemplo. Ingresamos ahí y hay que ir a la guía para autores, ¿no? Guía para autores. Entonces ahí me dice, ¿no? De todo esto, pues aquí está, ¿no? Dice, para enviar un artículo a esta revista, debe descargar la plantilla siguiente. Entonces ahí está, un enlace para descargar. Entonces, ¿pero qué le sale? Bueno, le sale pues una versión en la nube. Una versión en la nube. ¿Qué tiene que hacer? No solicite permiso para editar, porque solicitar permiso para editar quiere decir que va a trabajar en la nube. Eso no se le va a permitir. ¿Qué tiene que hacer? Es descargar la plantilla. Y aquí en archivo, usted tiene la opción de descarga. Lo descarga como archivo Word, ¿no? Y una vez en su computador descargado, recién usted puede comenzar a colocar su artículo. Entonces, en el caso de la plantilla, siempre hay que descargarla, ¿no? Al computador y trabajar en el computador. No soliciten permiso porque eso no se le va a dar, sino aquí aparecerían los cambios que los autores comienzan a hacer, ¿no? Entonces, descarguen a sus máquinas y en sus máquinas trabajen. Nilsson, el profesor Nilsson está preguntando también, en el caso de un artículo donde se encuentra el apellido pegado con guión, ¿se debe citar tal cual? Sí. ¿Es correcto citar así? Claro. Es eso. Por ejemplo, vamos a citar un trabajo. Voy a copiar ahorita. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos varios autores, incluso aparece en el título, que se hacen llamar con guión, ¿no? Entonces, aquí no nos hacemos problema, porque así como están los autores, así los copiamos. Se supone que el autor elige la forma como se hace conocer, y es la forma que nosotros debemos tomar. ¿Qué hace el Mendeley si yo descargo el PDF? Va a jalar de esta forma. La otra forma de copiar los datos bibliográficos es aquí, ¿no? La misma revista te podría dar esto, ¿no? Cómo citar y extraes, por ejemplo, autores. Vamos a citar en el Word para que se vea. Aquí en la misma plantilla, por ejemplo, aquí voy a citar, voy a insertar esta cita, una nueva cita. Este es un artículo de Journal. Aquí voy a colocar los autores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues prácticamente los autores, cómo aparecen. Lo puedo copiar de aquí, aunque aquí tendría que eliminar algunas cositas, o también del título, cómo aparecen aquí. O en el PDF, del PDF también, que va a aparecer lo mismo que está aquí. Entonces voy a copiar todos estos, por ejemplo. Voy a copiar calidad de agua para riego en la cuenca, ¿no? Entonces esos autores los voy a copiar
aquí. Pero también habría que saber lo que va a separar un autor de otro es el punto y coma. Entonces, habría que hacer ese trabajo, ¿no? Aquí. Entonces, punto y coma. A ver si lo copié bien. Sí, punto y coma. Punto y coma. No nos hacemos problemas, solamente copiamos y pegamos la forma como está, ¿no? Luego el título. Luego el título. Puedo copiar el título. El nombre del journal, Ciencia Agropecuaria. El año 2022. Las páginas, ¿no? Entonces puedo copiar las páginas. 239 al 248. 239 al 248. Puedo copiar el volumen. En este caso, lo puedo ver aquí. O también dentro del mismo artículo, yo puedo ver aquí, ¿no? El volumen 13.3. Páginas, incluso el DOI. 13.3 y el DOI. Voy a copiar también el DOI. No, depende de la revista. Algunas piden DOI y otras no. Entonces, volumen 13, número 3. Entonces, el DOI, aquí está al final, lo puedo copiar. Listo, con eso acepto. Entonces, vean, en la cita aparecen, como está en APA, sexta edición, aparece de esta forma. Y si actualizo aquí la bibliografía, lo malo que al actualizarse nuevamente se cambia de formato, por eso que eso lo debo hacer al final. Pero de por sí ya aparece esta cita, esta nueva cita, ¿no? Entonces aquí nuevamente bueno, le puedo dar formato. El narro, tamaño 8. O entonces normalmente así. O también lo puedo justificar. Listo. Entonces, vean, de esa forma ya tengo también una cita que tiene autores que han juntado con un guión sus apellidos. Ya. María Isabel Sánchez dice, bueno, cuando hay varios autores, de varios autores, ¿cómo escribir la bibliografía? Bueno, creo que este es un ejemplo, ¿no? De varios autores. Simplemente el usar un gestor bibliográfico me va a dar la forma, ¿no? Porque aquí yo no necesito saber, como les dije, no necesito saber la norma APA. Lo que necesito saber ahora, eso tal vez era antes, ¿no? Ahora necesito manejar un gestor bibliográfico. Vean que aquí yo no sé exactamente si está bien el APA. Confío en que el gestor bibliográfico, que aquí me dice APA, sexta edición, esta es la forma de citar. La forma de colocar en la referencia esa fuente bibliográfica es esta. Vean que automáticamente el nombre de la revista se coloca en cursiva, el volumen también, el resto está en redonda. Entonces, vean que aquí los que saben APA van a darse cuenta que eso está bien, ¿no? Pero no es que yo lo he colocado manualmente, sino que automáticamente usando un gestor va a hacer ese trabajo. Entonces, por eso les dije, no es necesario aprenderse un estilo de los que se conocen. De ninguno, ¿no? De ninguna revista. Lo que hay que manejar ahora es gestores bibliográficos, porque eso hacen automáticamente los gestores. Si puedo enviar la plantilla. No sé si han logrado, en este caso, supongo que se refiere a esta plantilla. En el chat coloqué el enlace de la revista y en guía para autores está para descargar. Hagan esa tarea, ¿no? Para que, bueno, el que quiere practicar también lo puede hacer, ¿no?
Porque es importante, ¿no? Saber descargar también, como les dije. Al actualizar la bibliografía, el primero es siempre la última cita que se trabaja. No es cierto. No es cierto. Si hablamos de un estilo, por ejemplo, aquí está APA. ¿Qué es lo que hace APA cuando coloca la bibliografía? Lo coloca en orden alfabético. No es porque lo coloqué al último y aparece primero. No, lo que está haciendo APA cuando genera la bibliografía de manera automática es ordenarla en orden alfabético. Entonces, Serna es antes que I, y I es antes que P. ¿No? Entonces, es eso. No es que lo último aparece primero, no es así. Rosa Vargas pregunta, ¿cuál es la forma correcta de APA séptima edición? ¿La letra de un nombre o de los dos nombres? Porque está distinta a las citas que he colocado. Posiblemente, porque si tiene otra versión del APA, posiblemente sea otra. Hay algunas variantes, ¿no? Algunas variaciones. Si usted me pregunta, ¿cuál es la forma correcta? No lo sé, porque no me he aprendido las normas APA en sus diferentes versiones. Si usted está usando un gestor bibliográfico donde utiliza APA versión 7, confíe de que lo que ha hecho está bien, ¿no? Ahora, obviamente la revista le va a decir qué versión, si usa APA, qué versión es la que le piden. En algunas revistas, por ejemplo acá, si colocamos APA, sí, la exigencia es APA, pero decimos la versión más reciente. Puede ser 6 o 7. Miren, acá está, ¿no? Dice, el estilo para citas y bibliografía deberá ser APA, sexta versión o más reciente. Es decir, sexta o séptima. Entonces, no hay problema. Si uno cumple con lo que dice la revista. Ahora, si exactamente piden 6 y usted tiene la 7, pues tiene que buscar cómo colocar sus citas y su bibliografía en versión 6. Por eso siempre repito, hay que leer bien las instrucciones para los autores, porque la revista le va a decir y le va a dar la respuesta a esas preguntas. Ya. María de la Cruz dice, no me permite descargar y si me quiero registrar, sale ese comunicado. Esta revista actualmente no acepta registro de usuario. Sí, pues es que no tiene que registrarse. No tiene que registrarse. Ya les dije, ¿no? Lo que pueden hacer en el caso de la revista Agroindustrial Science, como en muchas revistas que usan plantillas, primero, entrar a la guía por autores. Eso es para cualquier revista. Siempre traten de ubicar, a veces está aquí, a veces está aquí, a veces arriba. En algún lugar están las instrucciones para los autores. Cuando elijan publicar un artículo en cualquier revista, siempre busquen las instrucciones o guía para autores. Entonces, guía para autores y tengo que leer, ¿no? ¿Qué es lo que publica? ¿Qué tipo de documentos publica? ¿Cuáles son las condiciones de cada tipo? Y aquí me dice que hay una plantilla que descargar. Y me dice que el artículo, una vez en la plantilla, se debe enviar a este correo. Entonces, no necesita, para esta revista, no necesita inscribirse, suscribirse o algo parecido. ¿Qué requiere para publicar aquí? Descargar la plantilla. Es decir, si yo hago un clic en descargar plantilla, se va a ir aquí, se va a abrir esto. Y en este caso, lo que tengo que hacer es no solicitar permiso. No hagan eso. Lo que tienen que hacer es descargar aquí en archivo, descargar en Word
esa plantilla. Descargan a su computador y en su computador trabajan, ¿no? Cuando ustedes solicitan permiso, lo que buscan es trabajar aquí en la nube. Y eso no se les va a permitir porque si no, todos meterían mano al documento que aparece aquí. Entonces descarguen, ¿no? En archivo, descargar, en Word, y trabajan en su computadora. Y luego, ya una vez según las instrucciones, por eso que es importante, lean bien las instrucciones, y luego, una vez que tienen el artículo en esa plantilla, envían a este correo. ¿No? Eso es. Incluso hay declaraciones. Aquí también descarga, dice descargar, declaraciones, igual, lo mismo. Esas declaraciones se tienen que descargar. Descargar en Word, llenar, firmar y enviar junto con el artículo. Entonces, eso es bien claro, se dice aquí, ¿no? Descargue la plantilla. Descargue las declaraciones y todo eso envíelo al correo. Ahora, eso es en esta revista. No es lo mismo posiblemente en otras revistas, ¿no? Entonces, hay que leer lo que dice la revista para cumplir con esos procesos, ¿no? Los procesos como la revista lo ha definido. En otras, hay que inscribirse, hay que suscribirse o hay que registrarse para tener una cuenta y acceder de repente a un envío en línea. Es diferente, ¿no? Cada revista va a poner sus reglas, ¿no? Entonces, sí es cierto, en algunas revistas hay que registrarse. Y dentro, una vez registrado, llega una plataforma donde tengo que subir el artículo o tengo que copiar sección por sección. Hay campos para copiar. Entonces, ¿quién define eso? La revista que elijan publicar. Ya, ¿cómo se selecciona la revista en la que se debe publicar? Bueno, en el módulo siguiente, aquí no está, pero en el módulo siguiente, solamente para que lo vean, está todo eso. En el módulo siguiente vamos a hablar mucho de lo que es revistas científicas, lo que es envíos, de lo que es rechazos, revisión de pares. Vamos a hablar de todo eso, ¿no? Solamente para que lo vean, aquí está la programación en el módulo 4. Vamos a hablar de indización también de revistas, Cielo, Scopus. ¿Cómo elegir? Vean la pregunta, ¿no? ¿Cómo selecciona la revista donde se puede publicar? Es el taller 4. Vamos a hablar largo y tendido de cómo elegir estratégicamente una revista científica para publicar. Cómo identificar revistas y editoriales depredadores. Vamos a simular el envío de un manuscrito a una revista científica. El proceso de revisión, etc., ¿no? Entonces, son cosas que lo vamos a ver más adelante. El profesor Félix Julca pregunta, si tengo que hacer una cita colapsada, ¿cuál es la mejor manera de ordenar? ¿Sea un año de publicación, en forma progresiva, por orden alfabético o indistintamente? Bueno, en realidad es indistinto. Aunque también algunas revistas científicas les van a dar esa orientación. Les va a decir, en el caso de citas en forma colapsada, pues primero coloque el de publicación más antigua, luego el más reciente y así. Entonces, puede ser, pero normalmente es o está en función de cómo, o sea, no en función del año, del tiempo, sino indistintamente, ¿no? Y eso lo podemos verificar en artículos, ¿no? En artículos que, por ejemplo, vamos a abrir algunos que hemos publicado. En realidad no nos preocupamos por ese aspecto.
¿no? Incluso cuando usamos Mendeley, uno puede, uno en función de cómo coloca, del orden como lo ingresa, pues aparece en ese orden. Aunque se puede cambiar, ¿no? Es decir, si una revista me pide que aparezca en función del tiempo, pues también lo puedo hacer. Solamente para ver algunos ejemplos respecto a esa pregunta. No, ahí no está. A ver, por ejemplo, ahí, ¿no? Que veamos algunas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Hay varias citas seguidas. 2016, 18, 2020, ahí sube, pero nuevamente baja el 2019, el 2020. Es decir, por ahí, de esa forma apareció, ¿no? 2020, 2016, 2016. Sí, más antiguo, más reciente. Y así, ¿no? 2018, 2020, 2016. Sí, subió y bajó. Entonces, no es así. Digamos que generalmente es indistinto, pero en algunas revistas sí solicitan esa forma, ¿no? Que vaya en forma temporal del tiempo. Más antiguo primero y más reciente al final. Manuel dice o pregunta, para un artículo de investigación agrícola, ¿qué revistas se evalúan? Bueno, miles de revistas. Existen miles de revistas. De las ciencias agrícolas son de las revistas que más hay. Luego de las médicas, las ciencias agrícolas y biológicas son las que más revistas tienen en el mundo. Entonces hablamos de miles de revistas. Es un tema que vamos a ver en el siguiente módulo. Bueno, entonces, esto es en el caso de plantilla, ¿no? Siempre buscando respetar el formato de la plantilla. Ahora, si hablamos de envíos a revistas que no necesitan o piden o solicitan plantillas, pues como esto, por ejemplo, lo más común es eso, en revistas de alto impacto, lo más común es enviar sin plantilla. Aunque hay algunas que sí, ¿no? Pero, digamos, según nuestra experiencia, lo más común es enviar en un formato de una sola columna, doble espacio, si ustedes ven aquí el espacio, es doble, y con líneas, es decir, numeradas, cada línea numerada. Eso es el formato más común en revistas de mayor impacto. Entonces, aquí la pregunta tal vez es cómo colocar estas líneas, ¿no? Esta numeración de líneas. Entonces, aquí, en disposición, tenemos una opción, ¿no? Que dice números de línea. Entonces, ahí, si coloco ninguno, desaparece. Eso también lo debería ver. A veces las revistas dicen qué formato de numeración de línea requieren o simplemente no lo piden. Algunas lo piden, otras no, pero no dicen nada, ¿no? Es decir, en sus instrucciones no van a decir nada. ¿Qué significa? Que el autor tiene que demostrar que sabe. Es decir, por ejemplo, si una revista no te dice que debas colocar líneas, no te menciona para nada el formato de número de línea que debas colocar, pero el envío se hace en Word y en una sola columna, es decir, no te da plantillas, pues el autor debería dar una imagen que conoce. ¿Qué significa conocer? Significa, es mejor si lo envío con línea. ¿Por qué? Porque para el proceso de revisión esas líneas ayudan, ¿no? El revisor va a decir en la línea tal, de la página tal, pues esto de aquí está mal, esto de aquí debería ser corregido, etcétera, etcétera. Pero si no hay líneas, no es posible, ¿no?
Entonces, el autor debería hacer ese trabajo, ¿no? De enviar su artículo con líneas. Eso daría una mejor imagen al editor de que este autor, pues, la conoce, ¿no? Y sabe cómo debe enviar los artículos. Entonces, en disposición, número en línea, continua. Si coloco continua, ¿qué significa? Que voy a numerar las líneas desde el 1 hasta donde termine, ¿no? En forma continua. Diferente a si yo coloco reiniciar en cada página. Quiere decir que el 1 va a aparecer en cada página. En cada página reinicia. Por eso que algunas revistas van a colocar eso, ¿no? ¿Qué tipo de numeración de línea requiere? Esto también es posible porque, por ejemplo, el revisor va a decir en la página 2, línea tal, esta cosa. Y es fácil ubicar. Entonces, la numeración de líneas es muy importante. Se coloque para revistas que no utilizan plantillas. Ahora, si la plantilla, porque también puede ser, en el caso de revistas que solicitan plantillas, podría ser también de que ya en la plantilla misma vengan numeradas. Entonces simplemente no quito las líneas, simplemente lo dejo ahí, ¿no? Entonces puede ser también que ya vengan así, ¿no? Así, es decir, la plantilla venga ya de esa forma. Obviamente aquí se ha cortado, ¿por qué? Porque se ha cambiado, se ha colocado cortes, ¿no? Pero bueno, es cuestión de la plantilla. Hay plantillas que vienen con estas líneas, por lo tanto, eso se debe mantener también en la plantilla. Entonces, el autor debe dar idea de que sabe cómo enviar su artículo. Entonces, vean, las líneas. Ahora, también es importante que ustedes sepan que en algunas revistas, cuando se hacen envíos, automáticamente generan un PDF. Que si tienen un sistema donde se sube el archivo Word y se genera un PDF. El sistema mismo, la plataforma misma, genera un PDF. Que uno lo descarga como prueba, ¿no? Pero en la prueba ve que también el sistema coloca líneas. Entonces van a haber doble líneas, doble numeración de línea. Una que colocó el autor y otra que colocó la plataforma. Entonces, ¿qué tiene que hacer en esos casos? En esos casos, retrocede, elimina sus líneas, porque la plataforma misma va a generar esas líneas. Entonces, todo eso hay, ¿no? Vamos a ver más cuando hagamos la siguiente módulo, simulaciones de envío, porque esas opciones, diferentes opciones pueden encontrarse. A ver, ¿algunas preguntas? ¿Por qué está en inglés? Bueno, porque es el formato que ya está para enviar, ¿no? O ya se envió. Publicamos en inglés normalmente. Lucía Pérez, en las revistas con plantilla no se coloca año en las referencias bibliográficas. No es cierto, eso podría ser en algunas revistas. Incluso en algunas no se colocan autores tampoco. Ya depende. Por eso que no es algo general, ¿no? El que no se coloque en años no es algo general. Es solamente de algunas plantillas, de algunas revistas que, bueno, publican de esa forma, ¿no? En sus plantillas y tomando en cuenta sus plantillas. William Tapia pregunta, ¿por qué está en inglés el nombre de la Universidad de Brasil si dicho nombre está en portugués? No es cierto eso porque ellos por norma tienen publicar en sus publicaciones aparecen de esa forma. Es normatividad de ellos, ¿no? Entonces, usted va a encontrar de esa forma todas las publicaciones que hace la Universidad de Campinas. Eso es una reglamentación que ellos tienen.
recuerdo que una clase indicó que el nombre de la institución debe estar, sí, pues, sí, pero en el caso nuestro, pues sí está en español, ¿no? Porque para nosotros es así, pero para ellos no. La pantalla aparece un cuadro negro. No sé cuál será, debe ser del chat que yo estoy mirando. Supongo que de eso. Sí, el cuadro del chat, sí es eso. Félix Julca dice, en algunas revistas cuando el autor se autocita no te permiten poner tu nombre, sino en su lugar solo autor, año, título. No sé, si me puede enviar el enlace de la revista donde ha encontrado eso, porque eso no lo he visto. Que si uno coloca una autocita, el autor que se autocita no debe estar. No he visto, es raro. Si me colocas el enlace donde me lleva a ver esos casos, podríamos analizarlo, ¿no? Pero no he visto esos casos. Ya. Digamos que podrían haber, hay tantas cosas en esto que podrían haber esas curiosidades en alguna revista, ¿no? Tampoco, digamos, hay que decir totalmente no, pero personalmente no he visto ese caso, ¿no? Un caso sui generis. Bueno, ahora, también si alguien es, a ver, Juan Javier Pedro Guamán dice, entonces los formatos son libres de cada revista. Cada revista tiene la libertad de elegir su formato. Entonces no hay uniformidad, ¿no? Por eso que cuando ustedes elijan una revista donde publicar, tienen que leer las instrucciones para autores. Y eso es ley para la revista. Primero se tienen que cumplir esas instrucciones. Y cada revista coloca sus propias reglas, ¿no? Entonces no hay una sola forma. Entonces, en el caso de que algunos de ustedes participen en revisiones, ¿no? de artículos, el Word también hay que saberlo utilizar, ¿no? Para revisiones. Primero habíamos hablado como autores, pero también puede ser que alguien sea invitado para revisar un artículo. Entonces, la revisión va a depender también de la revista. A veces la revista envía un formato que hay que llenar. Generalmente yo no estoy de acuerdo. A mí me interesa más la revisión libre, ¿no? Para que el autor que es el investigador que es invitado a revisar, pues vea lo más conveniente, ¿no? Y si hay eso, lo más conveniente, pues es recibir el documento. Por ejemplo, este documento lo he recibido para revisar. Entonces, quiero hacer, por ejemplo, una sugerencia en el título. Selecciono el título y aquí hay la opción de revisar, ¿no? En revisar, yo puedo colocar algún comentario o puedo también generar control de cambios, es decir, dar opciones a los autores para que acepten o rechacen la sugerencia que estoy haciendo. Entonces, primero vamos a ver comentarios, ¿no? Voy a hacer un comentario sobre el título. Entonces, simplemente hago un clic en el comentario y aparece, ¿no? Esto que incluso podría cambiar. Aquí aparece mi nombre, porque si voy aquí a archivos, a opciones, bueno, en realidad el nombre va a aparecer del Office, ¿no? En la cuenta del Office. Pero yo puedo cambiar, ¿no? Que aparezca o no aparezca esto. Eso podría cambiarse. A ver si más no recuerdo, que aquí en revisión, bueno, revisión solamente las opciones de revisión en el Word.
es, a ver si vamos aquí avanzadas. No, creo que es aquí en general. Nombre de usuario, iniciales. En todo caso, vamos a ver. Si aquí aparece su nombre y quieren que en la revisión no aparezca, conviértanlo después a PDF. Y en PDF ya no va a aparecer. Vamos a hacer ese ensayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí. Pero también se puede cambiar lo que aparezca aquí. Yo podría colocar aquí revisor, por ejemplo. No recuerdo exactamente cómo. En el YouTube podrían colocar cómo cambiar el nombre de usuario en las revisiones del Word, ¿no? Y les va a salir un tutorial. Pero otra forma es enviarlo a PDF y enviar la revisión en forma de PDF también, ¿no? Pero digamos que aquí voy a hacer un comentario sobre el título y digo, pues, por ejemplo, el título es muy extenso, ¿no? Debería eliminar, no sé, algún aspecto, ¿no? Y doy a esto. Entonces ahí ya lo envié y ya se grabó, ¿no? Puedo editar si quiero arreglar algo, o también lo puedo eliminar, ¿no? Puedo eliminar aquí, ¿no? Eliminar al hilo. Entonces, ya tengo un comentario. Y así. Ahora, si quisiera colocar, por ejemplo, ayudarle al autor. Yo sé inglés y, bueno, yo soy nativo y digo, pues aquí esta palabra debe ser otra, ¿no? De aquí, o no sé, en lugar vamos a, no sé, se me ocurre, ¿no? En lugar de esta palabra, pues es mejor si coloco otra. Entonces aquí, para todos los usuarios, es decir, para que lo vea también el que va a leer, ¿no? Entonces, en lugar de selecciono la palabra y le digo, bueno, aquí debe ser that. Entonces, vean. Entonces, ¿qué va a dar esto? Va a dar opciones que el autor, una vez que vea el documento, va a decir, bueno, ¿estoy de acuerdo o no? Entonces, ¿acepto o rechazo? Entonces, vean, ya esto cuando le llegue al autor, quiere decir que el revisor me ha dado aquí no un comentario, sino una corrección, pero depende de mí si acepto o no. Entonces, el que es revisor podría darle buen uso de esto, ¿no? Para hacer una revisión tanto a nivel de comentarios como a nivel de control de cambios, que el autor decida si acepta o rechaza lo que yo estoy sugiriendo. ¿Listo? Con eso yo creo que para manejar un poquito el Word mejor en temas ya de la redacción misma, ¿no? Vamos a ver más en el otro módulo ya cuando hablamos de revisión de pares, de envío, de indización de revista. Entonces vamos a ver ya específicamente más enfocado al proceso editorial. Ya, lo último. Lo último fue de control de cambios, ¿no? Entonces, en el caso de que ustedes sean invitados a revisar un artículo, les va a llegar el documento, ¿no? Les va a llegar el documento en Word, es lo más común, les va a llegar el documento en Word. Y la revisión se puede hacer de diferentes formas. Vamos a hablar más en el otro módulo, pero aquí estamos hablando de usar el Word incluso para la revisión. Una forma es colocar comentarios, ¿no? Entonces, un comentario, por ejemplo, digo, en el resumen, nuevo comentario. Bueno, aquí en el resumen, inicie primero con la importancia de la industria de los compuestos aromáticos, ¿no? Entonces, y así, ¿no?
un comentario. Entonces, envío y hasta el comentario. Ahora, también puedo hacer control de cambios. Si coloco para todos los usuarios, significa que todos los que tengan acceso al documento van a ver esas propuestas de cambios que estoy sugiriendo como revisor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, esta palabra es muy general y le puedo decir, ¿sabe qué? Aquí, para todos los usuarios, bueno, eso, si ya está activo, cualquier cosa que marque va a aparecer. Entonces, por ejemplo, digo, en lugar, esto es muy general, voy a colocar autenticación. Authentication of food. ¿No? Que estoy sugiriendo, ¿no? Entonces, el autor que recibe esta revisión va a decir, bueno, el revisor me está sugiriendo que en lugar de autenticación, debe colocar autenticación de alimentos. Entonces, no, a mí no me parece, voy a rechazar. Entonces, ya va a rechazar, ¿no? Va a rechazar, ¿no? Va a rechazar la eliminación. Va a rechazar la sugerencia, ¿no? Entonces, el revisor propone. El autor dispone. Si acepta o rechaza. Obviamente, si el revisor es más experto que uno en ese tema, pues sus sugerencias deben ser aceptadas, ¿no? En la mayoría de los casos, las sugerencias de los revisores se deberían aceptar. No en todas, porque a veces los revisores también se equivocan o piden algo, proponen algo que podría ser inviable o no estamos de acuerdo simplemente, y también se puede rechazar, ¿no? Ahora, también alternativamente a esto se puede generar un informe donde se coloque ya más texto y en función de líneas, es decir, en la línea 1 de la página tal, pues esto, lo otro, lo otro. Es otra forma de revisar también, ¿no? Pero es más productivo a veces en el mismo documento, ¿no? Colocando comentarios o colocando el control de cambios, ¿no? Porque se facilita, ¿no? El estar copiando mucho, ¿no? Copiando, pegando, o también identificando la línea, la página y dando observaciones en ese formato. Pero algunos prefieren hacer eso también, ¿no? Entonces, por eso que va a depender mucho del formato de revisión que tenga la revista. Pero este es uno de los que más, digamos, se sugiere utilizar, ¿no? Los comentarios y el control de cambios. Ahora, si esto lo convertimos en PDF, vamos a hacer la prueba. Aquí aparece. ¿No? Entonces, miren, en PDF va a aparecer comentado. Ya no aparece el nombre, sino básicamente solamente el comentario, ¿no? Y en el caso de control de cambio, pues solamente marca. Obviamente, ya el PDF para control de cambio no aplicaría porque no le daría opciones al autor de hacer la aceptación o rechazo de la sugerencia. Pero sí para los comentarios. Entonces, en este caso habría que buscar nada más si no quisiera que aparezca el nombre. Allí, ver la opción de que aparezca otra. Sí se puede cambiar esto, ¿no? Que no aparezca el nombre. A ver, vamos a algunas preguntas que están en el chat. William Tapia dice, ¿por qué está en inglés el nombre de la Universidad de Campinas? Y dicho, no, bueno, eso ya lo vimos, creo. Sí, ¿no? Sí. Ya, no hay más. Sí, bueno, entonces con eso tenemos mejores argumentos y herramientas para, pues, tener un documento aceptable, ¿no? Como las revistas, tanto para autores, para enviar documentos, como para revisores,
pues que hagan una revisión más correcta usando bien el Word, o mejor el Word, ¿no? Entonces, una vez que termine el envío, podría eliminar esto porque, digamos, bueno, en realidad eso se puede mantener porque el editor cuando recibe ya podría hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, de esa forma. Ya está. Ahora solamente quedan unos 10 minutos, 15 minutos. Vamos rápidamente a hacer un recordatorio muy rápido de lo que hemos hecho en este módulo. Y luego ya solamente entrar al cuestionario. A ver. Bueno, en este módulo de herramientas, aquí pongan atención porque posiblemente yo diga algunas preguntas que van a venir. No lo voy a decir exactamente, pero posiblemente eso, ¿no? La asistencia será durante el examen. Antes de iniciar el examen, voy a pedir que lancen la asistencia para no tener ese problema. Entonces, rápidamente, atentos, ¿no? Gestores bibliográficos. Principalmente aquí hablamos del Mendeley, ¿no? Mendeley es de propiedad o un producto de la editorial Elsevier que nos permite gestionar la literatura que se coloca en un documento. Reduce errores. Un gestor bibliográfico, no solamente Mendeley, permite reducir errores, pero siempre los errores están sujetos al humano, a la persona que utiliza el software. Es decir, no elimina errores, lo que hace es reducir los errores, porque siempre hay el factor humano. Entonces, lo importante es que me permite gestionar la literatura para controlar mejor las citas, la bibliografía y el estilo que la revista lo exige, ¿no? Entonces, Mendeley es uno de los gestores bibliográficos más utilizados de los que son libres, libertad. Es decir, sin costo, aunque el tema del costo es hasta cierto nivel. Es decir, si bien es cierto, es un software que se puede usar libremente, pero esa libertad solamente es hasta cierto punto. ¿Cuál es, digamos, el límite en cuanto al uso libre del Mendeley? Es la capacidad de carga de artículos o de documentos al gestor, a mi área como gestor, ¿no? Porque para tener Mendeley hay que registrarse. Entonces, en el registro yo me hago de un espacio libremente. Ese espacio, como lo hemos visto, es 2 gigabytes, ¿no? Un espacio personal para subir y cargar documentos y tener una bibliografía que utilice para un artículo científico o los que me alcancen. Entonces, es muy importante, ¿no? Manejar estos software bibliográficos de gestión bibliográfica. El EndNote, a diferencia del Mendeley, es pagado, no es libre. Si alguien tiene el EndNote, o lo tiene pirata o lo ha pagado. No es un software libre. Pero la ventaja de EndNote es de que en sus estilos tiene el estilo de la mayoría de revistas de mayor impacto. A diferencia del Mendeley, que hay que buscarlo, hay que cargarlo posiblemente, o a veces no está. Entonces, el EndNote lo tiene. Entonces, es más un software para aquellos que producen frecuentemente y producen y publican en revistas de impacto. Bueno, ese ya entrará a otro nivel. Luego vimos análisis bibliométrico. Aquí en este módulo principalmente vimos Bibliometrics. Bibliometrics requiere de 2 software, R y RStudio, para que funcione, ¿no? Y funciona en la nube. No hay que instalar
el Bibliometrics en una máquina. Lo que hay que instalar en la máquina, en el computador, es R y RStudio, no Bibliometrics, ¿no? Entonces, Bibliometrics es una serie de funciones que cuando se activan genera una interfaz en la nube, en una página web. Y en esa nube se trabaja, se cargan los documentos y se hacen ciertos análisis. Uno de los análisis más potentes en Bibliometrics, a diferencia de Vault-Weaver, es el análisis factorial, ¿no? El análisis de clustering, de clusterización, análisis multivariante, contexto, ¿no? Entonces, eso no lo hace Vault-Weaver. Entonces, es importante Bibliometrics porque además de algunas funciones que sí hace Vault-Weaver, como redes de palabras, redes de autores o mapas, ¿no? de redes, Bibliometrics hace uso de otras herramientas para generar otras vistas de resultados, ¿no? Principalmente la diferencia y la potencia de Bibliometrics está en el análisis de clúster, en el análisis factorial, de dimensiones que se crean a nivel de texto, ¿no? Luego hablamos de tablas y figuras, principalmente figuras, que como habíamos indicado, las figuras implican mayor valor, son sinónimos de calidad, si es que están bien hechas, obviamente. Y tienen toda una serie de formas que permiten darle valor a los documentos, ¿no? Hemos hablado de imágenes, de diagramas de datos, de mapas, de esquemas, diferentes formas, todas ellas llamadas figuras, ¿no? Entonces, es importante que si utilizamos un software para generar una figura, no solamente copiemos y peguemos, como el Excel, por ejemplo, ¿no? Sino más bien hay que trabajar en las figuras para darle mayor valor, ¿no? Entonces de eso hablamos y hicimos una práctica en Excel, cómo construir figuras agradables, estéticas y buenas figuras usando Excel. Aunque también usamos, pues, software, como el software RStudio, para generar algunas figuras, digamos, más estéticas, más sofisticadas, con mayor valor, que mientras mayor valor y más estéticas sean las figuras, pues le dan algo adicional al artículo y tienen más probabilidad de ser aceptados. Entonces, trabajar figuras es muy importante. Luego hablamos de similitud, plagio. Dijimos que no es lo mismo. No es lo mismo similitud que plagio. Turnitin me hace un análisis de similitud, no de plagio. Un documento que tenga una alta similitud implicaría baja originalidad, pero no necesariamente implicaría que hay plagio. Puede ser que no haya plagio. El plagio existe cuando se trae una idea, se trae información y no se cita. Es decir, la cita no adecuada sería plagio. Que es diferente a la similitud porque similitud es copia y pega, ¿no? Entonces, ¿qué hay que buscar entonces en los documentos? Hay que buscar disminuir la similitud y eliminar el plagio. Las dos cosas, ¿no? ¿Cómo se disminuye la similitud? Parafraseando. ¿Y cómo se elimina el plagio? Citando. Son dos cosas diferentes. Entonces, para eso hay software como el Turnitin, PlagScan y otros para parafrasear como Killbot, que me permiten mejorar los textos y disminuir la similitud y eliminar el plagio. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Puede repetir? No sé qué parte.
Supongo que de la similitud y el plagio, ¿no? A ver, sí, ya. Bueno, repito, similitud es sinónimo de originalidad. Estamos hablando de originalidad en el texto, en la forma como se redacta. Porque se tiene que ser original al momento de transmitir las ideas, es decir, usar propias palabras. Y eso significa que cuando traigo información de la literatura, tengo que parafrasear, no copiar y pegar. Es decir, la similitud se elimina cuando traigo una información de la literatura y lo coloco en mis propias palabras. De esa forma elimino la similitud. Pero, si es que yo no cito, estoy cometiendo plagio. Porque a pesar de que yo esté parafraseando, esa información no es propia. Si no cito de dónde vino, por más que esté parafraseando, estoy incurriendo en plagio. Entonces son dos cosas diferentes. El plagio se elimina citando y la similitud se elimina parafraseando. Y para eso existen software que nos apoyan en esas tareas. Turnitin, por ejemplo, para controlar la similitud. También podría verificar el plagio. PlagScan, también las mismas funciones. Y Killbot nos ayuda para el parafraseo, ¿no? Entonces, ¿qué opciones de parafraseo tenemos? Por ejemplo, Killbot utiliza sinónimos, utiliza también el cambio en el orden de las palabras, también el cambio de tiempo verbal, el resumen, son formas de parafraseo. Entonces los software tienen algunos software, y los software ahora, no solamente Killbot, existen otros que manejan estos temas, ¿no? De apoyar al parafraseo. Aunque uno lo puede hacer también sin software, ¿no? Porque es cuestión solamente de aplicar estrategias. Como hemos mostrado en las clases, pues estrategias de parafraseo, que lo hemos hecho nosotros sin software. Generalmente no hemos usado software para parafrasear. Bien, luego el Google Académico, que básicamente trabaja perfiles de autores. El Google Académico no solamente sirve para perfil de autores, sino también para buscar información académica, científica. Pero aquí lo que vimos es cómo generar un perfil de autor, ¿no? Entonces, cuando se genera un perfil de autor, pues el autor coloca sus datos, sus áreas de investigación, y la ventaja que una vez que tiene ese perfil, el autor puede saber sus métricas, puede saber las citas que recibe, puede saber o puede generar una red de investigadores que trabajan en los mismos temas. Eso se hace a través de Google, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto, ¿no? Vean, si algo no se han perdido, vean los videos, porque hemos hecho todo eso, ¿no? Luego vimos ORCID, Publons, Scopus, CTVite, todo eso enlazado, porque son perfiles, ORCID, perfil de autor, Publons, Scopus también, y CTVite también, ¿no? Pero todos, de alguna forma, se enlazan, incluyendo el Google Académico. La diferencia más resaltante entre Publons y ORCID es de que en Publons permite tener un perfil también de revisor, ¿no? A diferencia de ORCID, que no hay ese campo. En ORCID, ¿qué campos existen para colocar un perfil, un resumen del autor, su producción científica, su experiencia en proyectos, sus trabajos de investigación y su formación? Y premios de repente y otras cosas, ¿no? CETIVITAE también, ¿no? Tiene campos definidos. No hay un campo para revisión.
pero sí campo para la producción científica, para la experiencia profesional, premios, etcétera, ¿no? Entonces, ya conocen, creo, el CTI-20. Y Scopus, principalmente, y solamente, no principalmente, solamente producción científica en Scopus. Entonces, hay algunas diferencias, ¿no? Entre un perfil y otro. Pero CENTI-Vitae enlaza a ORCID y a Scopus. Es decir, en esa misma área aparece ORCID y Scopus. Idealmente yo debería colocar Google Académico porque se puede, como lo vimos. Publons no. ¿Por qué? Porque es un producto Web of Science que el CONCITEC todavía no tiene ninguna colaboración, ningún convenio, ni tenemos acceso a Web of Science, que es dueña o con Clarivate de esta base de datos, ¿no? Publons. Muy bien. Gladys Luján pregunta, ¿en Turnitin considera similitud todas las instituciones como Constitución, Poder Judicial, Código, los cuales no pueden ser parafraseadas? ¿Qué aconseja usted para reducir estas similitudes? Nada, ya lo dijimos cuando hablamos de Turnitin. Eso obviamente no se puede parafrasear, ¿no? ¿Por qué? Porque parafrasear pues, implicaría cambiar el sentido, ¿no? El significado de lo que es. No se debería parafrasear. Así como Universidad Nacional de Trujillo, ¿cómo sería parafrasear eso, no? Eso entra a la similitud obligatoria. Por eso que existen los límites, ¿no? 10%, 15%, 20%, ¿por qué? Porque ese porcentaje está para eso que es inevitable. Eso no se debe parafrasear. Bien, bueno, y bueno, el martes hablamos de software de traducción. Como hemos visto, hay toda una estrategia para traducir a menos costo los documentos. Ahora existe la tecnología. Antes no. Incluso ahora uno puede viajar al extranjero sin necesidad de conocer otro idioma, ¿no? Uno coloca el celular, habla, y sale la traducción en otro idioma, escucha y te da la traducción en otro idioma. Entonces, digamos que la tecnología existe para ya no que sea necesario, ¿no? Pero hay que saberlo usar, ¿no? Entonces, es importante. Sí, puede colocar la asistencia antes de que comience el examen, por favor. Sí, doctor, en este momento voy a colocarlo. Sí, para ya después inicia el examen no tener ese problema de la asistencia. Ya está en el chat. Por favor, registren su asistencia. Ya, muy bien, gracias. Entonces, hemos visto el camino para reducir costos en tema de traducción y también hacer efectiva esa traducción, que no sea solamente una traducción por hacer, ¿no? Entonces, hay una serie de estrategias, como por ejemplo, antes de enviar el documento o un párrafo al traductor, revisarlo bien, el estilo, signos de puntuación, la forma activa, sujeto, verbo, predicado, etc. Todo eso tiene que ver bien en el idioma original. Con eso se manda al traductor. E incluso para esa revisión previa del documento, del idioma original, podríamos utilizar alguna herramienta, algún software, como por ejemplo Grammarly, ¿no? Grammarly no solamente en inglés, me permite corregir también ortografía, gramática y sintaxis en el español. Entonces también podría, o también el editor del Word, que ahora es más sofisticado, ¿no? No es solamente un simple revisor, sino también me da opciones de corrección. Ya está en función de inteligencia artificial. Entonces, todo eso, sabiéndolo usar, tendría un buen documento en el idioma original. Luego, un traductor, como Grammarly, por ejemplo. No, Grammarly no. Como me olvidé cuál hemos visto, se me fue.
Google. Ah, Google Traductor. Sí, gracias, gracias. Google Traductor, sí. Barato, gratis, ¿no? Google Traductor, pero dándole un insumo bueno. El producto va a ser bueno o regularmente bueno. Entonces, esa traducción la copio ya, ahora sí, a Grammarly, para que me dé opciones, ¿no? Opciones de mejora de esa traducción. Y Grammarly hace su trabajo, porque así, lo más fuerte de Grammarly está en inglés, el revisar el texto en ese idioma, ¿no? Entonces, idealmente, como ya lo dijimos también, usar un nativo para que le dé ya la chequeada final. La revisión de un documento es barata. Entonces, vean, usando bien software, algunos libres, otros, si se tiene presupuesto, pagar. Si se publica frecuentemente, pues, ¿por qué no pagar una anualidad de un software que revisa la traducción, como Grammarly, que es muy bueno para revisar la traducción hecha por el Google Traductor? Y con eso tendríamos, vean, esa es la forma como nosotros llevamos un documento en inglés, porque no somos expertos en inglés. Entonces, les comparto esa estrategia porque nos da resultados para nosotros que no tenemos presupuesto, no tenemos el beneficio de estar pagando pues 800, 900 dólares para que nos traduzcan un artículo, ¿no? Entonces, son estrategias que ya lo hemos compartido y pueden revisar los videos para ver si algo se perdió. Deep, sí, también lo mencionamos. Deep también lo mencionamos. Es un software muy aceptable también para traductor. Hemos dado varias opciones. DeepL es uno de ellos. Pero ya uno se adapta, ¿no? ¿Cuál puede usar uno u otro y ve cuál es más conveniente? Pero digamos que todos ellos tienen su trabajo bajo la inteligencia artificial, entonces son adecuados. La asistencia. Sí, pues, no, sí, es cierto que el idioma inglés, porque igual, ¿no? Uno no debe confiar. Se supone que el que hace ese trabajo sabe algo de inglés. No es que totalmente deja libertad a los software, ¿no? Bien. Bueno, entonces, con eso hemos terminado este módulo y vamos a proceder a habilitar el examen. Vamos a habilitarlo. A ver, son 8:50. Voy a dar tiempo, en realidad está para 10 minutos, pero hasta media hora, ¿no? Para que, digamos, puedan tener el tiempo suficiente o de repente la red falla en algún momento y puedan retornar, ¿no? Entonces, les doy todo ese tiempo. Voy a ahorita copiar el enlace en el chat. Ya, ahí está el enlace. Verifiquen si pueden ingresar y pueden iniciar, ¿no? A partir de aquí son 8:50, tienen 30 minutazos. Me parece mucho, pero para que saquen 20, a ver si se recuperan de la caída del examen pasado. Adiós, mundo cruel. Vida, ¿cómo entro? Dios. Bien, voy a estar aquí hasta las 9 y ellos van a seguir, pero hasta las 9 y a las 9 nos retiramos y automáticamente a las 9:20 el examen se va a cerrar. Entonces prevean, ¿no? Prevean ese tiempo. Doctor, dice tienen 30 minutos, pero no se envía el enlace todavía. Ya envié, 8:50 le he enviado, ahí está. Ya se envió el enlace ya. No lo veo. Lo vuelvo a copiar.
Sí, por favor, en el chat. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces ahí nos quedamos calladitos y ya nos despedimos. Y nos veremos la próxima semana para iniciar el siguiente módulo. Muchas gracias. Suerte. Gracias, doctor. A ti, Elena. Ya nos vemos por ahí.